Buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento en el que vean esta ponencia. Nuestro equipo está conformado por Aguilar Gabriela, Apóstol María, Colmenares Fabiola, Mayreilis Cordero y mi persona Gallardo Joaini. Nuestra docente a cargo es la profesora Andreina Torbellino en la asignatura Psicología Médica del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA. Vamos a estar mencionando sobre lo que es la inteligencia y emociones. Cabe destacar que no son fuerzas opuestas, sino aliadas biológicas indispensables, mientras que la inteligencia tradicional procesa datos y resuelve problemas lógicos. Las emociones actúan como el sistema de alerta que prioriza estímulos que merecen nuestra atención. De esta fusión nace lo que es la inteligencia emocional, que es la capacidad crítica de reconocer, entender y gestionar nuestros propios estados afectivos para guiar el pensamiento y tomar las mejores decisiones. Para dar un poco más de profundidad, vamos a mencionar que la palabra inteligencia proviene del latín intellegere, que es un término compuesto de inter, que es entre, y de legere, que es leer o escoger, por lo que etimológicamente menciona lo que es inteligente es quien sabe escoger algo. Este va a permitir elegir las mejores opciones para resolver alguna situación. Venom en 1960 sugirió una clasificación de las principales definición que se hizo en base a 3 grupos, el cual tenemos las psicológicas, que son las que muestran la inteligencia como la capacidad cognitiva de aprendizaje y relación. Tenemos también las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, y las operativas, que son aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es aquello que es medido en las pruebas de inteligencia. Cabe destacar que una persona inteligente o que practica la inteligencia es aquella persona que está formada por un conjunto de valores, de conjuntos de variables, como lo es la atención, la capacidad de observación, el aprendizaje y otros que permiten enfrentarse diariamente al mundo. Además, tiene la capacidad del sistema cognitivo, en el cual va a incluir la velocidad de procesamiento de la información. El rendimiento que se tiene en las actividades diarias va a depender en gran medida en la atención, así como la capacidad de concentración que se manifieste en cada momento dado. Vamos a tener ciertos elementos. Entre estos elementos vamos a tener lo que es la habilidad verbal, que es una definición donde esta va a comprender las palabras. Vamos a tener una capacidad numérica, que es aquella capacidad para hacer y resolver problemas aritméticos. También una fluidez verbal, que es aquella que va a garantizar la capacidad para pensar palabras rápidamente. También elemento perceptual, que es la capacidad de captar similitudes, diferencias y detalles. También el elemento espacial, que va a comprender aquellas relaciones de tiempo y espacio. Y también tenemos elementos mecánicos, que es aquella capacidad de memorizar y recordar. Y finalmente el razonamiento, que va a comprender principios y conceptos para resolver problemas. La función principal de la inteligencia no es solo conocer, sino además el dirigir el comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia. Vamos a tener ciertos tipos de inteligencia, en el cual podemos mencionar lo que es la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógica matemática, inteligencia corporal kinestésica, inteligencia espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y finalmente la naturalista. Para dar inicio a estas, cabe mencionar que en el año 1983, Howard Gardner, psicólogo estadounidense reconocido por sus teorías acerca de la inteligencia, amplió el concepto de inteligencia al decir que esta es una capacidad desarrollable y no solo algo innato de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una cultura formulando el término de inteligencias múltiples, en el que desarrolló todas estas que acabo de mencionar. Para darle inicio tenemos la inteligencia lingüística verbal, que esta va a ser la capacidad de usar las palabras de manera efectiva
al escribirla o hablarlas. Describe además la capacidad sensitiva del lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. Esta inteligencia va a incluir además la habilidad para utilizar efectivamente el lenguaje y expresar de forma retóricamente o poéticamente. Entre los aspectos biológicos vamos a ver que esto se va a estar desarrollando en el área específica de Broca, donde es el responsable de la producción de oraciones gramaticales. Entre las capacidades implicadas en ellas vamos a ver que tiene la capacidad de comprender el orden, el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y al escuchar. Vamos a ver un perfil profesional como aquellos líderes políticos, religiosos, poetas, vendedores, escritores, entre otros más. Continuando con la inteligencia lógica matemática, la que se utiliza para resolver problemas de lógica y matemática, valga la redundancia, esta va a corresponder con el modo del pensamiento del hemisferio lógico y con la que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia. Entre estas capacidades implicadas vamos a ver aquellas que son capaces de identificar los modelos, calcular, formular y verificar hipótesis. Esta va a estar relacionada con habilidades como el método científico y los razonamientos inductivos y educativos. Entre los perfiles de profesionales en esta inteligencia vamos a ver aquellos economistas, ingenieros, científicos, entre otros. También tenemos lo que es la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad para utilizar su propio cuerpo para realizar esas actividades y resolver problemas. Vamos a ver estos deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines que se van a destacar por esas habilidades del control de su cuerpo sobre un objeto o un dominio efectivo para dimensionar mentalmente el espacio físico donde se lleva a cabo ciertas prácticas, dependiendo obviamente de su área profesional. Vamos a ver también lo que es la inteligencia espacial, que se va a consistir en dimensiones del mundo o, en su defecto, extraer un fragmento de él, donde forma un modelo, donde esta inteligencia van a tener profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la arquitectura, diseño y decoración, ya que estos van a tener la capacidad para presentar ideas visualmente creadas, imágenes mentales y percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. También vamos a tener entre el perfil de profesionales, artistas, fotógrafos, entre otros más. También tenemos lo que es la inteligencia musical, también conocido como aquel buen oído, que es un talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. Vamos a ver desarrollado la fuerza de esta inteligencia, que va a radicar desde el nacimiento mismo y va a variar de igual manera de una persona a otra. La diferencia a otras inteligencias es que esta debe ser estimulada para que pueda desarrollarse su potencial al 100%. Bien sea desarrollándose por una parte musical al tocar instrumentos o para escuchar una melodía con sensibilidad. Vamos a ver que ciertas áreas del cerebro van a desempeñar papeles importantes como la percepción, la producción musical. Vamos a ver estos profesionales tales como son los músicos, compositores, críticos musicales, entre otros. También tenemos lo que es la inteligencia intrapersonal, que nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Esta va a permitir poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Esta inteligencia va a como ayudar a guiar nuestras tomas de decisiones, pero también va a existir un límite en la expresión de estos. Este tipo es funcional para cualquier área de nuestras vidas. Vamos a ver entonces aquellas capacidades de plantearse metas, evaluar habilidades, desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Vamos a ver aquellos profesionales, individuos maduros que tienen el autoconocimiento tan rico y tan profundo, capaz de hacerse, como por decirlo, una introspección. Tenemos también la inteligencia interpersonal, que es aquella que nos va a permitir entender además cómo comunicarnos con otras personas, esa capacidad de manejar las relaciones humanas, con empatía con las personas, reconocer sus motivaciones, razones y emociones que mueven a cada persona. Entonces vamos a ver que la mayoría de las actividades que a diario realizamos van a depender de este tipo de inteligencia, ya que están formados por grupos de personas con las que debemos relacionarlo.
Por esto es indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y que él sepa darle un buen uso al mismo. Vamos a ver entonces la necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad que va a surgir como consecuencia de la necesidad de supervivencia. Vamos a ver aquellas, por decirlo de alguna manera, las habilidades que va a estar relacionada con esta inteligencia es saber reconocer, responder a los sentimientos y las diferentes personalidades de cada individuo. Y bueno, entre los perfiles profesionales en las que vamos a ver inmiscuidos en esta inteligencia son aquellos administradores, docentes, psicólogos y terapeutas. Finalmente tenemos la inteligencia naturalista, que este tipo de inteligencia es utilizado para observar y estudiar a la naturaleza. Este va a tener la capacidad de poder estudiar nuestro alrededor y es una forma además de estimular este tipo de inteligencia, ya que siempre va a estar fijándose en los aspectos naturales con los que vivimos diariamente. Vamos a darle continuidad a la ponencia con nuestra compañera. Mi nombre es Fabiola Colmenares y hoy vengo a hablarles un poco acerca de lo que son los factores que influyen en la inteligencia. Podemos comenzar con lo que son los factores ambientales, que estos consisten básicamente en el entorno donde crece una persona y los cuales son fundamentales para la mente, ya que pueden potenciar o frenar la inteligencia. Por ejemplo, si una persona vive y se desarrolla en un ambiente donde se encuentra bajo un estrés constante o situaciones opresivas, su cerebro entra como una especie de supervivencia, desarrollando una inestabilidad emocional, lo que bloquea su capacidad de concentración y aprendizaje. Por otra parte, si se encuentra creciendo en un ambiente lleno de estímulos cognitivos como conversaciones, juegos, también lo que son retos y libros, entonces va a poder desarrollar mejores actitudes que alguien criado en un entorno con una carencia de estos estímulos. Por otra parte tenemos lo que es la educación. La educación no solamente se basa, como me imagino que todos deben pensar, en estudiar ciertos datos o contenido para un examen. No, la educación nos entrena en lo que son habilidades prácticas, también métodos de análisis, razonamiento lógico y estrategias que podemos utilizar para enfrentarnos a las diversas adversidades de la vida diaria. Por otra parte tenemos lo que es la motivación. La motivación es muy importante porque la inteligencia requiere un impulso para ponerse en marcha. Cuando lo que es la familia o el entorno cercano animan a la persona a superarse, esta persona desarrolla un mayor interés por aprender. Este esfuerzo constante, mejora directamente lo que es la atención, la memoria y la comprensión. Podemos tener el mejor cerebro, pero si no tenemos una motivación, prácticamente estaría apagado. Esto es algo que leí y me parece muy interesante. Además de eso, la motivación es como el verdadero motor que nos impulsa a querer entender y aprender más sobre todo aquello que nos rodea. Continuamos con lo que son los hábitos saludables. Bueno, en relación a lo que son los hábitos saludables, tenemos que el rendimiento del cerebro depende de su estado físico, por lo que estos tres factores o hábitos que les voy a mencionar a continuación son muy importantes para mantener ese estado adecuado del cerebro. En primer instancia tenemos lo que es la alimentación. Debemos tener una dieta sana y rica en nutrientes específicos. ¿Por qué? Porque estos nutrientes son los que necesitan las neuronas para poder mantener una comunicación adecuada entre sí. Otro de ellos sería el descanso. Debemos dormir las horas necesarias, ya que esto es indispensable para que el cerebro pueda procesar, organizar y guardar la información que estudiemos o hayamos aprendido en el día. Y algo muy importante también es evitar las sustancias nocivas como lo es el alcohol y las drogas, ya que estas dañan directamente las neuronas y reducen la capacidad de respuesta y análisis del cerebro. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Marylis Cordero y les voy a hablar un poco acerca de lo que es la inteligencia emocional, las características que la comprenden y lo que es el coeficiente intelectual y cómo se relaciona este con la inteligencia emocional. Primero que nada debemos saber qué es la inteligencia emocional y esta es la capacidad que tenemos de reconocer, de comprender y de gestionar nuestras propias emociones. Bueno, no solo nuestras propias emociones, sino también las de los demás. Esto nos va a permitir canalizar las emociones de manera adaptativa, mejorar el razonamiento, la comunicación y la toma de decisiones, ya que esto es vital para poder tener éxito tanto personal como profesionalmente. La inteligencia emocional se va a componer de 5 pilares fundamentales, las cuales son el autoconocimiento o autoconciencia, que es la capacidad que tenemos de identificar nuestras emociones, entender qué las provoca y cómo afectan estas a nuestros pensamientos y comportamientos. Otra de los pilares fundamentales es la autorregulación o autocontrol, que es la capacidad que tenemos de gestionar los estados de ánimo, controlar los impulsos y adaptarnos a los cambios en lugar de dejarnos llevar por las reacciones externas, perdón. Otra de los pilares es la motivación, que consiste en llevar o digamos que orientar nuestras emociones a objetivos concretos, manteniendo el enfoque, la perseverancia y la capacidad de superar la frustración sin depender de recompensas externas. Otra de los pilares es la empatía. ¿Qué es esto? Es la capacidad o la habilidad para reconocer, comprender las emociones y las necesidades de las personas que nos rodean. Y esto sintonizándolo con nuestra o con sus perspectivas. Otra y último pilar es las habilidades sociales, que consiste en manejar eficazmente las relaciones, comunicarnos de manera asertiva, resolver conflictos y crear entornos colaborativos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el coeficiente intelectual y cómo se relaciona con la inteligencia emocional, o sea, ver si realmente se relaciona. Vamos a definir lo que es el coeficiente intelectual y esto es la capacidad o el coeficiente mide lo que es la capacidad cognitiva, lógica y de resolución de problemas. En cambio, la inteligencia emocional mide la capacidad de comprender y utilizar y gestionar las emociones. Unos puntos claves que tenemos para poder ver si tienen relación es la independencia relativa, que por ejemplo tener un coeficiente alto no va a garantizar una alta inteligencia emocional, ya que es un rasgo neurológicamente distinto, ya que el coeficiente intelectual va a procesar datos y la inteligencia emocional procesa estados afectivos y sociales. Otro punto es que el coeficiente intelectual actúa como un habilitador y la inteligencia emocional actúa como un catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un coeficiente intelectual nos va a permitir adquirir conocimientos y habilidades técnicas rápidamente. Sin embargo, la inteligencia emocional es la que nos permite aplicar estos conocimientos de manera efectiva, colaborar en equipos, liderar y superar la presión laboral. La proporción del éxito quiere decir que, esa es otra clave, que quiere decir que las investigaciones como las del psicólogo Daniel Goleman sugieren que el coeficiente intelectual influye en un 20%, influye en un 20% del éxito y el 80% restante va a depender de factores emocionales, sociales y de carácter. Y por último está la flexibilidad, que quiere decir que el coeficiente intelectual se mantiene relativamente estable a lo largo de la vida. En cambio, la inteligencia emocional es maleable, o sea, puede desarrollarse, entrenarse y mejorarse a cualquier edad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Apóstol y les voy a hablar sobre las emociones y sentimientos. Bueno, las emociones pueden ser definidas como reacciones
psicofisiológicas espontáneas y de corta duración ante estímulos, bien sea de carácter externo o interno. Estas emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, también a mejorar vínculos interpersonales y nos guían en nuestro actuar. Actualmente, aunque se conoce el papel tan relevante que tienen las emociones en nuestro actuar diario, antes no se tenía tan claro, ya que se daba más prioridad a la parte racional del ser humano. Sin embargo, al ser las emociones estados afectivos que demuestran deseos, necesidades, objetivos, sueños, también estados introspectivos de la persona, y bueno, de esta forma, aunque es difícil saber a partir de qué emoción una persona hará una acción en el futuro, es posible, o bueno, nos podría ayudar a intuirla. Como cada persona es diferente, cada vivencia también lo es. Y bueno, cada individuo experimenta una emoción de forma particular, a partir de sus vivencias pasadas, de su carácter, del aprendizaje y de la situación concreta en general. Mientras que los sentimientos pueden definirse como el procesamiento mental de la emoción, aunado o sumándole a un pensamiento. En cuanto a sus componentes, tenemos tres principales, que es el fisiológico. Estas son las respuestas involuntarias del cuerpo, bien sea una elevación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, sudoración, también la secreción de hormonas. Todo esto son componentes involuntarios que nuestro cuerpo toma en estas situaciones. En cuanto a la conductual, es la expresión externa que manifiesta. Esto a partir de la expresión facial, de nuestro actuar a partir de la situación, etc. Y el cognitivo se basa en el procesamiento y el análisis de dicha situación. Existen 6 categorías básicas de emociones. Está la alegría. Este es un sentimiento placentero. Fomenta el bienestar, la sociabilización y refuerza vínculos interpersonales. Este es un sentimiento que tiende a la repetición. Esto quiere decir que normalmente la persona busca repetir de alguna forma esto que lo llevó a sentir de esta manera, a tener este sentimiento. La ira. Este nos prepara para la defensa y también ayuda a poner límites a partir de situaciones injustas. La tristeza. Busca la introspección, el apoyo social y la recuperación tras una pérdida. Este también tiene un componente que hace que las personas quieran redimirse. Aversión. Produce rechazo físico o moral. Este nos ayuda a salir de cualquier situación, a evitar a personas, sustancias tóxicas, etc. El amor es una virtud que representa todo el afecto, compasión y la bondad que tiene el ser humano. Y el miedo activa mecanismos de protección y de supervivencia frente a cualquier peligro. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Aguilar y hoy estaré abordando el tema de las principales teorías de la emoción, las cuales son 3. Primeramente estaré hablando sobre la teoría de James Lange. Fue propuesta por William James y Carl Lange de forma simultánea pero independiente, llegando ambos a las mismas conclusiones, las cuales fueron que el inicio de la emoción se da por un estímulo externo, el cual es percibido por las zonas sensoriales de la corteza cerebral, provocando una respuesta física, la cual es dada por la corteza motora, siendo lo consecuente el feedback, el cual es la transmisión aferente de estas sensaciones físicas producidas por el estímulo hacia la corteza cerebral, para que allí se interprete la emoción, la cual, según esta teoría, es la percepción de las sensaciones físicas. Cabe destacar que esta teoría se caracteriza en que el
feedback físico es lo suficientemente específico para determinar qué emoción se siente en una situación determinada. Es decir, la respuesta define la emoción, que es lo mismo que decir que primero son las respuestas fisiológicas de la emoción y luego la emoción. Es por esto que se dice que, o más bien, se puede decir que estás triste porque lloras, o sea, por ejemplo, estás triste porque lloras y no lloras porque estás triste. La reacción define la emoción. Ahora bien, continuando con las teorías, pues la siguiente es la de Cannon-Ball. Esta fue propuesta por principalmente Walter Cannon, quien decía superar a la teoría vigente de esa época, la cual era la de James Lange. Esta propuesta fue profundizada y difundida principalmente por Philip Barr. Y bueno, esta consiste en que la emoción y respuesta son simultáneas, es decir, que se dan a la vez por una causa común, pero de forma independiente. Es decir, que a partir de una causa hay dos consecuencias. La causa sería el estímulo externo. Este va a ser procesado por el tálamo y se va a dirigir a producir ambas consecuencias simultáneamente. Entonces las consecuencias serían las emociones y sentimientos y la respuesta física. Entonces estas van a estar dadas por diferentes partes. O sea, en el caso de las emociones y sentimientos van a estar dadas por el estímulo que va a llegar, o sea, llega al tálamo y luego va a llegar a la corteza cerebral. De la corteza cerebral ella va a dar las emociones y los sentimientos. Y en el caso de la respuesta física va a estar dada por la señal del tálamo que llega hacia el hipotálamo. Entonces esta señal del hipotálamo va a activar el sistema nervioso autónomo y va a producir a esta respuesta física que son los cambios fisiológicos que pueden ser, por ejemplo, taquicardia, sudoración o dilatación pupilar. Un ejemplo puede ser ver a un oso. Lo que sería el estímulo, el cual es procesado, como dije anteriormente, por el tálamo, luego va a ser distribuido simultáneamente a generar esas dos consecuencias que son generadas por la corteza cerebral, ahí esa forma la emoción, que en este caso sería el miedo consciente de forma inmediata, bueno, por ese oso, y va a distribuirse también hacia el hipotálamo, el cual va a activar al sistema nervioso autónomo y generar una respuesta física, que en este caso, por ejemplo, la niña pues tuvo taquicardia. Entonces, bueno, esto sería la teoría de Cannon-Ball. Ahora en el caso de la teoría de Shapter-Singer, pues bueno, esta fue hecha por Stanley Shapter y Jerome Singer, los cuales concluyeron que la experiencia emocional depende de dos factores simultáneos, por lo que si falta uno de ellos no se completa de forma adecuada. El factor 1 sería la activación fisiológica, la cual es la respuesta física inespecífica del organismo, como el aumento, por ejemplo, del ritmo cardíaco, la sudoración o la tensión muscular, como mencioné anteriormente. Se dice que es inespecífica ya que estas manifestaciones se pueden dar en varias emociones o sentimientos y no es en un solo tipo pues de emoción. Por ejemplo, puedes estar llorando de miedo, pero igualmente puedes estar llorando por emoción, por felicidad. Esto porque según esta teoría el feedback es ambiguo para determinar qué emoción se siente en una situación determinada. Asimismo, el factor 2 sería la interpretación, la cual es el proceso por el cual la persona analiza el contexto, la situación y la información externa para darle un significado específico a esa activación física en forma de una emoción o sentimiento. Y bueno, se me olvidó mencionar que la emoción sería entonces, en resumen, la unión o la suma de la activación fisiológica y la interpretación cognitiva, que es la cognición. Y un resumen de la secuencia de todo lo que sucede sería el estímulo. Este estímulo va a generar una activación fisiológica, luego se genera activación fisiológica, lo que lleva a la cognición,
y finalmente se generan las emociones y sentimientos. Gracias.